Me llamo Raza Farhadi. Tengo 38 años y soy pastor en Teherán, la capital de Irán, un lugar donde seguir a Jesús puede costarte todo, tu familia, tu libertad e incluso la vida. Dirijo una iglesia secreta, escondida en mi pequeño apartamento. Es como una vela encendida en la oscuridad desafiando a un sistema que vigila cada paso y quiere extinguir cualquier chispa de fe que sea diferente a la impuesta. Teherán vibra de vida. El olor a pan recién horneado en las panaderías, el ir y venir de los vendedores en el bazar, los taxis zigzagueando entre el tráfico y el humo. Pero bajo este ritmo vibrante se esconde una tensión que solo quienes viven como yo pueden sentir. Para el régimen, amar a Jesús es un crimen. Allanan nuestras casas, confiscan nuestras Biblias y nos llevan a la cárcel, llamándonos traidores. Condeno esta tiranía, estas mentiras que nos presentan como una amenaza. Sin embargo, sigo adelante, sigo rezando, sigo predicando, porque el amor de Dios grita más fuerte que el miedo que intentan imponer. Nos reunimos de noche en silencio, escondidos. Las paredes de mi apartamento son delgadas y los vecinos a veces son los ojos del gobierno. A esta hora del día, el ruido de la ciudad ahoga nuestros pasos mientras caminamos por callejones oscuros, esquivando las patrullas de la policía moral. Miriam, mi esposa, guarda nuestra ropa y Biblias bajo las tablas del suelo. Leila, nuestra hija de 10 años, ya ha aprendido a rezar en voz baja. Incluso a tan corta edad comprende el peligro que corremos. Pero no estamos solos. Hoy en día hay más de 1 millón de cristianos en Irán. Un milagro comparado con los 500 que había cuando yo era niño en 1979. El crecimiento de la fe ha inquietado al régimen. En 2024 arrestaron a 54 hermanos y hermanas solo por reunirse y cantarle a Jesús. Dijeron que era una amenaza para la seguridad nacional. Es absurdo. No somos una amenaza para nadie. Solo encontramos esperanza en un mundo roto y quieren silenciarnos por eso. Esta noche tendremos otra reunión. Tengo el corazón inquieto. Ya conozco el peso de la prisión. Me arrestaron en 2018 y las cicatrices de mi espalda aún me arden cuando cambia el tiempo. El régimen nos vigila por todos lados. Cámaras en las farolas, informantes en los cafés. Un amigo mío, el pastor Ali, fue condenado a 10 años de prisión solo por entregar una Biblia. Shearan, una valiente mujer de nuestra comunidad, recibió 30 latigazos por dirigir un grupo de oración. ¿Qué clase de poder teme tanto la fe de una madre? Prohíben las Biblias persas. Llaman a nuestras reuniones propaganda occidental. Nos acusan de espionaje, mentiras, solo trucos sucios para mantener el control. Somos gente común que conoció al amor que cambió nuestras vidas. Eso es todo. Mientras me preparo para la reunión, recorro la casa, cerrando ventanas y revisando las cortinas. Miriam está en la cocina, preparando té con cardamomo. El suave aroma impregna el aire, un recordatorio de que la vida aún perdura. Ella es mi roca. Cuando me asalta la duda, es su fe la que me sostiene. Raza, Dios nos protegerá, dice. Su voz es firme aunque sus ojos delatan preocupación. En la mesa Leila dibuja una flor con una cruz escondida entre sus pétalos. Un símbolo que no puede mostrar en la escuela. Le beso la cabeza intentando contener el dolor. Ningún niño debería crecer así, con miedo a rezar, aprendiendo a ocultar quién es. Condeno a este régimen por robarle la infancia a mi hija, por convertirla en una sombra cuando debería ser una luz. Y no estamos solos. Otras familias de nuestra comunidad han vivido historias aún más difíciles. Algunos padres han perdido la custodia de sus hijos. Otros han sido despedidos por su fe. Hussein, un hermano querido, fue despedido de la tienda donde trabajaba simplemente por negarse a negar a Jesús. Aún así, seguimos adelante, porque lo que tenemos en Cristo vale más que cualquier cosa que nos puedan quitar. Nos negamos a aceptar este odio. Rechazamos este sistema que castiga a quienes se atreven a amar a Dios. Nuestra pequeña iglesia, con no más de 15 miembros, es una chispa en la oscuridad, pero cada persona allí es un milagro viviente. Farhad, por ejemplo, era drogadicto hasta que soñó con Jesús. Mina, una viuda de mirada serena y oración ferviente. Jabat, un exoficial de la Guardia Revolucionaria que ahora arriesga su vida por una nueva fe. Nuestro culto se realiza en silencio, casi como si estuviéramos cantando himnos. Las Biblias están escondidas en celulares, camufladas en aplicaciones. El papel se ha convertido en prueba de culpabilidad. Solo el mes pasado la policía encontró y quemó 1.200 ejemplares en una imprenta clandestina, como si el fuego pudiera borrar la palabra de Dios. Es una afrenta, una arrogancia ciega que cree que puede contener el evangelio. Pero lo que no comprenden es que cuanto más persiguen, más florece la iglesia. Derriban una casa, 2 nuevas se levantan. Arrestan a un pastor, 10 discípulos se levantan. Dios está obrando y no tienen forma de detenerlo. Sin embargo, esta noche siento una opresión en el pecho.
Un hombre nuevo ha llegado la semana pasada. Baham. Hay algo en él que no me deja en paz. Habla demasiado. Hace demasiadas preguntas. En lugares como el nuestro, la traición es moneda corriente. La gente vende su confianza por promesas del gobierno o por miedo. He visto iglesias derrumbarse, familias destrozadas. Recuerdo a una hermana en Isfahán, Luisiana. La arrestaron después de que su propio primo la delatara. 5 años de prisión solo por compartir su fe. Eso no es justicia. Es un sistema que envenena los lazos más profundos, que convierte la confianza en un lujo. He estado rezando para que Baham sea real, pero por si acaso he ocultado la dirección de nuestro punto de encuentro alternativo. Miriam percibe mi tensión. Me toma la mano y dice con firmeza: Jesús está con nosotros. Asiento, aunque se me revuelve el estómago. Recuerdo mi primer arresto como si fuera ayer. Vinieron por mí aquí mismo. Me arrastraron frente a Miriam, me llamaron traidor. En la prisión de Evin intentaron doblegarme. Me encerraron en celdas oscuras, me interrogaron hasta la extenuación, me lastimaron donde más me duele el alma, pero Dios nunca me abandonó. Estaba allí, en las voces de los demás presos, en la fuerza que ni siquiera sabía que existía en mí. Me liberaron después de 8 meses, pensando que me iría en silencio, pero me fui aún más fuerte. La iglesia creció y con ella mi fe. Lo único es que el miedo nunca desaparece del todo. Permanece ahí, acechando como una sombra que no se va. Afuera, la ciudad empieza a calmarse. Las luces de Teherán titilan y el llamado islámico a la oración resuena desde una mezquita cercana. Amo esta ciudad, su poesía ancestral, su gente cálida, pero detesto en qué se ha convertido para nosotros los cristianos. Un lugar donde vivimos como fantasmas, visibles pero ignorados. Un hombre de nuestra red, Mehdi, fue ejecutado en 2020. Su único delito fue hablar de Jesús. Otro pastor, Hussein Sudman, fue ahorcado en 1990. Su cuerpo permanece expuesto como advertencia. Condeno estas muertes, esta sangre inocente derramada por el régimen. Creen que pueden asustarnos, pero cada mártir da origen a algo nuevo. Nuestra iglesia crece en honor a ellos y por Jesús, quien también murió, pero venció a la muerte. Suena el timbre, un sonido suave, pero en ese momento suena como un trueno. Mi corazón se acelera. Miriam enciende una vela, no por falta de luz, sino como símbolo, una llama de esperanza, un recordatorio de que no estamos solos. Miro por la mirilla. Es Farhad. Alivio. Abro la puerta. Uno a uno nuestros hermanos entran. Mina, Jabad, los rostros familiares marcados por el miedo pero iluminados por la fe. Nos sentamos en el suelo sobre cojines. El apartamento es pequeño pero cálido. El aire huele a té y a coraje. Empiezo a rezar, en silencio, como si la oración también tuviera que esconderse. Y entonces la oigo. Un golpe seco, fuerte. No es de los nuestros. Se me hiela la sangre. La policía. Nos encontraron. Primero oí las botas, los pasos pesados y rítmicos como martillos que me golpeaban el pecho. Mi palma encontró la de Miriam, apretándola con fuerza, intentando transmitir valor con el tacto. Jesús, sé nuestra fuerza, susurré. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos donde el miedo y la fe se entrelazan como la llama y el viento. La puerta vibró con un golpe. Al otro lado voces, órdenes cortantes. Leila se acurrucó junto a su madre, escondiendo un papel en sus manos. Era el dibujo de la cruz que había hecho antes, tan pequeño, tan simple, y sin embargo lo suficientemente peligroso como para condenarnos. La reunión apenas había comenzado. Farhad, Mina, Jabad y los demás estaban arrodillados en absoluto silencio. El aire en nuestro pequeño apartamento se volvió denso, como si incluso nuestra respiración temiera ser escuchada. Y sin embargo, en ese silencio escuchamos la verdad. El régimen nos había encontrado. Jesús, sé nuestra fuerza, repetí. La puerta se abrió de golpe con un estruendo de metralla. Pero esa parte es una historia para más adelante. Porque para entender por qué sigo aquí, enfrentando todo esto en las sombras de Teherán, hay que remontarse al principio, al momento en que un libro prohibido lo cambió todo, a la historia de cómo conocí a Jesús, cómo la luz entró en mí. Nací en 1987, entre los ecos de la guerra entre Irán e Irak. Crecí entre ruinas que intentaban reconstruirse, rodeado del olor de curry de verduras que mi madre hizo. Por las voces de Hasan eso resonaba en la mezquita calle abajo y en las tardes de poesía persa alrededor de la mesa. Mi padre, Babak, era un comerciante de espíritu estricto y principios firmes. Me enseñó a rezar 5 veces al día y a no hacer nunca demasiadas preguntas. Mi madre, Sora, era todo lo contrario. Dulce, con una forma de abrazarme como si nada pudiera tocarme. De niña el Islam era todo lo que conocía, y quizá por eso creía que amaba mi fe. Pero ese amor era más un hábito que una convicción. Al llegar a la adolescencia, empecé a sentirme vacía.
Repetía las palabras de las oraciones, pero no me conmovían. Sentía como si rezara al techo. El templo estaba lleno de voces, pero el silencio en mi interior gritaba preguntas que nadie respondía. Teherán también estaba cambiando. Las calles bullían de vida y represión. El bazar era un caos vibrante de azafrán, cuero y bocinas de taxi, pero había algo oculto bajo todo el ruido: miedo. Miedo a las patrullas de la moral, que multaban a las mujeres por 1 centímetro de pelo fuera del pañuelo, que golpeaban a los hombres por estar en el lugar incorrecto con la compañía incorrecta. En aquel entonces ni siquiera sabía que existían cristianos en Irán. En realidad no, solo eran rumores silenciados, rumores de apóstatas arrestados o asesinados. Nada concreto, solo un eco lejano. Pero incluso ese eco se consideraba una amenaza. Y ahora entiendo por qué. El régimen teme lo que no puede controlar. Condeno este sistema que siembra el miedo donde debería haber libertad, que dice defender la fe, pero solo defiende el poder, que dice proteger a Dios, pero en realidad solo se protege a sí mismo. Han convertido Teherán en un lugar donde pensar por uno mismo es un acto de guerra. Fue en 2012, a los 25 años, cuando mi vida empezó a cambiar. Trabajaba como dependiente en una librería cerca de la Universidad de Teherán. Era un lugar de encuentro para jóvenes que aún se atrevían a hablar de política, poesía y sueños. Ya no era devoto, rezaba solo para no decepcionar a mis padres. Mi corazón había desaparecido hacía tiempo. Entonces apareció un hombre mayor, con aspecto nervioso y barba canosa. Dejó un paquete debajo del mostrador murmurando casi sin mirarme: «Léelo, pero escóndelo». Supuse que era una novela prohibida, tal vez un panfleto político. Esperé hasta llegar a casa solo con las luces apagadas. La abrí y encontré una Biblia, en persa, sencilla, sin adornos, pero pesada como si guardara un centenar de secretos. Era la primera vez que veía una. Aquí, las Biblias son contrabando de esperanza. El gobierno las quema como si el fuego pudiera borrar las palabras. Pero esa noche, cuando abrí ese libro, algo dentro de mí hizo clic. Condeno lo que hacen, por intentar ocultarnos la palabra de Dios, como si fuera posible controlar la verdad misma. Debería haber destruido ese libro. Esa era la voz del miedo hablando. Pero había otra voz más sutil, casi sagrada, que decía: «Ábrete». Las páginas eran delgadas como pétalos, la letra tan pequeña que parecía hecha para leerse a escondidas en la oscuridad como un preciado secreto. Empecé con el Evangelio de Juan, y quizá lo era a ojos del régimen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Esas palabras me golpearon como una suave avalancha. Amar. No tengas miedo sin rituales, sin castigo. Amar. Nunca había oído describir a Dios así. Nunca lo había imaginado como alguien que amaba incondicionalmente, no solo a los obedientes, no solo a los puros, sino al mundo entero, incluso a mí. Leí hasta que salió el sol con las luces de la ciudad centelleando afuera como si fueran de otro planeta. Las palabras de Jesús parecían cobrar vida, parecían hablarme a mí, raza, un hombre cualquiera, invisible entre millones. Y dentro de mí nació una furia silenciosa contra el régimen. Nos lo ocultaron. Le robaron a millones de personas la oportunidad de conocer este amor, de saber que hay algo más allá del miedo y la obediencia ciega. Durante semanas seguí leyendo en secreto. Cerré puertas, trabé ventanas, apagué luces. Leí en secreto como quien bebe agua en medio del desierto. Y cuanto más leía, más veía a Jesús. No el profeta que me habían enseñado a respetar, sino el Hijo de Dios, el único camino a la salvación. Hechos 4:12 dice: «En ningún otro hay salvación». Y empecé a orar, no las repeticiones automáticas que había aprendido desde pequeña. Oraciones sencillas, reales y torcidas. «Jesús, si eres real, muéstramelo». Y Él lo demostró. Era como si una paz invisible se hubiera instalado sobre mis hombros, como si alguien finalmente me escuchara. Incluso mientras el caos de la ciudad rugía afuera, había un silencio dentro de mí que era más fuerte, pero lo sabía. Estaba cruzando la línea. En Irán, la apostasía no es solo una elección, es una condena. Condeno esta maldita ley que intenta controlar incluso el alma de un hombre. No se lo dije a nadie, ni a mi madre ni a mi padre, pero mi hermano Amir sí lo notó. Empezó a notar que ya no iba a la mezquita, que había un cántico diferente en mis labios. Una noche me confrontó, con el rostro tenso y los ojos llenos de ira. «Raza, ¿te has convertido en uno de ellos? ¿Un cristiano?». Esas palabras sonaron como una acusación, casi una condena. Me quedé paralizado. Me ardía la garganta. Pensé en mentir, en evadirme, pero las palabras de Jesús sobre la verdad me quemaban como brasas. «Sí», dije. Mi voz temblaba, pero era cierto. Amir me miró como si no me conociera.
Entonces entrecerró los ojos. «Eres un traidor», espetó, y se fue. Al día siguiente le contó todo a mis padres. Mi madre lloró. Me rogó de rodillas que me arrepintiera. Mi padre gritó. Dijo que había deshonrado el apellido de nuestra familia. Me aislaron de la casa. Y allí me di cuenta. Había perdido a mi familia, al menos por un tiempo. Condeno a este régimen por esto, por crear leyes que destruyen familias, que convierten a las madres en inquisidores y a los hermanos en verdugos. Pero aún sola, Dios no me abandonó. Fue a través de un cliente de la librería que conocí a Cave, un hombre tranquilo de mirada amable y un corazón ardiente. Era cristiano, y conocía a otros como yo. Me llevó a una iglesia doméstica, escondida en un sótano cerca de la calle Bali As. El lugar era pequeño y sofocante, pero tenía algo que nunca antes había sentido: libertad. Había unas 10 personas allí, todas sentadas sobre cojines, cantando suavemente. No había liturgia ni control, solo fe, solo amor por Jesús. Era la primera vez que veía un culto sin miedo, sin máscaras. Cape me dio una Biblia digital. Era mucho más segura que una Biblia de papel. También me habló de Ilam Ministries, una organización que capacita a cristianos iraníes fuera del país. Condeno al régimen por obligarnos a escondernos, por hacernos vivir como criminales, solo porque queremos rezar en paz. En cada reunión sabíamos que podía ser la última, y aún así seguíamos volviendo, porque algo más grande que el miedo nos impulsaba a seguir adelante. Escuché historias que me marcaron profundamente. Una de ellas era sobre Sara, una mujer dulce y valiente. La arrestaron por compartir una Biblia. La golpearon. 40 latigazos. 40 veces el régimen intentó borrar su fe con dolor. No lo lograron. Bayam era un hombre tranquilo. Trabajador incansable y padre de 2 hijos, asistía a nuestra iglesia discretamente, siempre con una Biblia en el bolsillo del abrigo. Un día su vecino lo denunció, quizás por miedo, quizás por dinero. 2 años de cárcel. 2 años lejos de sus hijos por amar a Jesús. Sara recibió 40 latigazos por compartir una Biblia. Bayam perdió su libertad por orar. Y condeno al régimen por esto, por azotar a una mujer llena de fe, por encerrar a un padre por llevar esperanza. Nos llaman amenaza, espías, traidores, pero solo somos personas. La gente se reúne en silencio. La gente reza en silencio para que Irán conozca al mismo Jesús que nos transformó. Desde 2020, más de 1.200 cristianos han sido arrestados. ¿El cargo? Difundir propaganda contra el Estado. Mentir. Una excusa para callar, para sembrar miedo. Condeno esta falsedad, esta desesperación de un régimen que no puede controlar una fe viva. Pero ya no quería solo sobrevivir, ya no quería solo esconderme. Cabe vio esto en mí, ese anhelo de servir, crecer y liderar. Y fue él quien me abrió las puertas para el siguiente paso: capacitarme con el pastor Alum en Lebanon. Allí pude aprender a dirigir una iglesia. Salir de Irán fue un gran riesgo. Mi pasaporte estaba vigilado. Las fronteras estaban llenas de ojos. Viajé con un nombre falso y cada puesto de control era una tormenta en mi pecho. Pero Dios me ayudó a llegar. Pasé 6 meses en el Líbano. Estudié las Escrituras como si estudiara mi propia vida. Aprendí a predicar, a escuchar, a consolar. Oré con otros iraníes que, como yo, habían huido en busca de luz. Y ahí fue donde conocí a Mariam. Ella también era una conversa. Sus ojos tenían ese brillo inusual de quien se ha enfrentado a la oscuridad, pero no se ha dejado consumir por ella. Nos enamoramos rápidamente, no por impulso, sino con una misión. Nos casamos discretamente y prometimos ante Dios, serviríamos juntos hasta el final. Condeno al régimen también por esto, por obligarnos a huir solo para aprender nuestra fe, por prohibir lo que podría iluminar a todo el país. Regresamos a Teherán en 2014. Empezamos discretamente en nuestro pequeño apartamento, el mismo donde ahora oigo a la policía tocar a la puerta. Al principio éramos solo nosotros 2 y algunos amigos, pero la iglesia creció, lentamente, como una raíz que busca agua en tierra firme. La gente llegaba con los ojos llenos de preguntas, guiada por sueños, visiones, la esperanza de que había algo más allá de la oscuridad. Hablé de Juan y de Romanos, siempre en voz baja. Cantamos himnos suaves, casi susurrantes, canciones sobre un Salvador que murió y resucitó. Y condeno una vez más a este régimen por intentar destruir esto, por invadir hogares y quemar Biblias, creyendo que pueden extinguir a Dios con fuego. Solo el año pasado se quemaron 1.200 Biblias, como si el papel fuera poder. Y luego vino Leila, 2015, nuestra hija, un milagro en medio del miedo. Ella es luz en nuestros días oscuros, pero también es una preocupación constante. Sabes que no puedes hablar de Jesús en la escuela. Una palabra incorrecta podría ponerte en riesgo.
El año pasado Nargus, una niña de nuestra iglesia, fue expulsada de la escuela por dibujar una cruz en su cuaderno. Condeno al régimen por esto, por herir a niños por su fe, por hacer que una niña de 10 años tenga miedo de rezar. Aún así continuamos. Nuestra iglesia ha crecido. 20 miembros, luego 30. Cada uno una historia de valentía. Farhad, un ex drogadicto, ahora predica a otros hombres en recuperación. Mina, la viuda, reza como si sus palabras fueran fuego. Jabad, un ex oficial del régimen, ahora arriesga todo por Jesús. Y los amo, a todos y cada uno de ellos. Y por eso condeno a este régimen que nos persigue como si fuéramos criminales, cuando lo único que queremos es vivir la verdad. Ahora, mientras escribo, los golpes a la puerta se hacen más fuertes. Ellos están aquí. Pienso en cómo empezó todo. Aquella librería, la Biblia escondida, la primera oración. Pienso en mi familia que me dio la espalda. Y en esta nueva familia que Dios me regaló, hecha de fe y de valentía. Pienso en los millones de cristianos iraníes que, como yo, viven en sótanos, escondidos y rezando. 1 millón de semillas en suelo hostil. Y condeno al régimen por cada cadena, por cada mentira, por cada sangre derramada. Mataron a pastores como Hussein Sudman. Arrestaron a hombres como Yusef Nadarkhani. Torturaron a mujeres como Sharan. Pero no pueden matar lo que arde dentro de nosotros. Mientras la puerta tiembla, rezo: Jesús, que tu luz brille más que el miedo. Pueden llevarme, pero nunca se llevarán al Señor. Y luego, la puerta se abre de golpe con un estruendo. El régimen entra, pero la fe permanece. Sus gritos cortaban el aire como cuchillas, desgarrando el silencio de nuestra suave canción. «Abajo, traidores», gritaban, mientras sus botas negras golpeaban violentamente el suelo, el mismo suelo donde Hila, mi hija, había dibujado una cruz oculta unas horas antes. Mariam abrazó a Hila con fuerza, apretándola contra su pecho. Su rostro estaba pálido, pero había fe en sus ojos. Murmuraba oraciones en voz baja, tan bajo que apenas podía oírlas. A nuestro alrededor, Farhad, Mina, Javad y los demás se quedaron paralizados. Nadie se movió. El miedo nos aplastó. Pero yo permanecí de pie, con las manos en alto, el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que este momento llegaría. Simplemente no sabía que doliera tanto. Nos encontraron, y los condeno por esto, por violar nuestro hogar, por llamar al amor un crimen, por intentar sofocar la fe que florece silenciosamente en todo Irán. Las frías esposas me mordían las muñecas como los dientes de un lobo. Aún así, aguanté. Jesús, deja que tu luz brille a través de mí, susurré mientras me sacaban a rastra. Me crucé con rostros curiosos en las puertas entreabiertas. Los vecinos que antes nos habían dado los buenos días ahora susurraban entre ellos, con la mirada baja y el miedo en los labios. Sus susurros sonaban como un veredicto. La noche en Teherán era densa y brumosa. Las luces de la ciudad parpadeaban, demasiado débiles para contrarrestar la creciente oscuridad. El coche patrulla olía a sudor rancio y tensión, y el duro asiento me apretaba la espalda. Intenté no pensar en lo que me esperaba, pero mi mente iba a 1000 por hora. Pensé en Mariam, en su valentía, en la fe que mantuvo unida a nuestra familia, y en Hila, mi pequeña, que vio cómo se llevaban a su padre como a un criminal. Y los condeno también por esto, por robarles a nuestros hijos su infancia, por hacer que los niños teman las oraciones de sus padres. El coche recorrió las calles de la ciudad pasando por callejones vacíos, bazares cerrados y mezquitas que resonaban con el Adán. Pero el destino era diferente. Evan, la prisión donde los seguidores de Cristo van a ser olvidados. Ya conocía las historias. Farid Fatih, recluido en régimen de aislamiento durante casi un año. Yusef Nadarkhani, condenado a 10 años por hablar de Jesús. Condeno esta brutalidad, esta idea de que pueden destrozarnos el alma tratando nuestros cuerpos como basura. Evan se alzaba ante mí como una sombra viviente, gruesos muros grises abrazados por las colinas del norte de Teherán. Las puertas se abrieron con un crujido sordo, como si se tragaran la esperanza. Me empujaron adentro unos guardias de mirada fría y corazón endurecido. «Apóstata», espetó uno de ellos, como si esa palabra fuera una sentencia peor que la propia prisión. Dentro, el aire era denso, una mezcla de moho, sudor y angustia acumulada. Me quitaron el abrigo y los zapatos. Me dejaron con una camisa fina, temblando de frío, como si el objetivo fuera despojarme de mi identidad. Raza Farhadi, esposo, padre, pastor, todo eso quedó atrás. Yo era solo un número más, una amenaza inventada, y los condeno por esta mentira, por decir que amar a Jesús es traición, que la adoración silenciosa es terrorismo. Desde 2020, más de 1000 cristianos han sido arrestados. Su único delito: amar, orar, creer. Ahora bien, yo era uno de ellos. Me metieron en una celda pequeña, no más grande que un baño.
Las paredes sucias parecían rezumar desesperación. El suelo de cemento estaba helado. Una sola bombilla parpadeaba en el techo, proyectando sombras cambiantes que danzaban como fantasmas a mi alrededor. Me senté en la esquina, apoyado contra la pared, con las muñecas ardiendo por las esposas. Allí, el tiempo parecía detenerse. Demasiado silencio, poco ruido. Y cuando finalmente llegó el sonido, eran gritos, gritos lejanos, de otros que también habían sido encontrados. El infierno de Evan había comenzado, pero la fe aún respiraba en mí. Mateo 5:10 resonó en mi mente como un susurro lejano. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esas palabras fueron como anclas que me impidieron hundirme, incluso cuando el miedo me atenazaba el pecho. ¿Volvería a ver a Mariam? ¿Crecería Hila sin mí? El dolor era real, la duda lo era aún más, y los condené por encerrarnos como bestias, por creer que podían robarnos lo que Dios había sembrado en nosotros. Recordé a quienes me precedieron. Sharon, azotada solo por rezar. Betnam, golpeada por esconder una Biblia. Y allí, sentado en la oscuridad, solo pude decir, Señor, dame fuerza. Mi voz era un hilo de viento en aquella fría celda. Al día siguiente comenzó el interrogatorio. Me jalaron de los brazos y me arrastraron a una habitación gris. En el centro, una silla de metal y una mesa llena de arañazos, como si cada marca fuera una historia rota. Un hombre con la mirada fija en mí. Confesar. Me puso un papel delante. Díganos los nombres de su iglesia, sus contactos en el extranjero. Sabemos de su formación en el Líbano. Tenía la garganta seca. Apenas me salían las palabras. Sigo a Jesús, eso es todo. El puñetazo llegó antes de que pudiera respirar. Me golpeó la mandíbula con la fuerza de la fatalidad. Querían mentiras. Querían que traicionara a mis hermanos. Y los condeno por ello. Por exigir traición donde solo hay fe. Por herir a hombres que solo quieren amar. Hablaron de ministerios Ilam. Dijeron que yo era un espía de Occidente. Absurdo. Pero en Evan, la verdad no importa. Me quedé en silencio. Otro golpe. Y otro. Mis huesos empezaron a protestar con cada respiración. Pero no me rompería. Los días se convirtieron en semanas. Quizás meses. Perdí la noción del tiempo. Me trasladaron a régimen de aislamiento. Era un agujero oscuro, estrecho, sofocante. No había espacio para estirar las piernas. La pared húmeda goteaba silenciosamente. La oscuridad parecía respirar conmigo. Sentí que me ahogaba en la soledad. Me quedé tendido en el suelo de cemento y el frío se me colaba en los huesos. Cerré los ojos e intenté recordar las calles de Tyrone, el olor del chai en el bazar, la risa de Hila recorriendo la habitación, y los condené por intentar borrar nuestros recuerdos, por torturar incluso nuestros pensamientos, por querer hacernos negar lo único que aún nos mantenía vivos. Jesús. Recordé a Farshid Fati, otro pastor encarcelado. Pasó 361 días así, sin luz, sin sonido, sin rendirse. Recé las oraciones que él una vez rezó. Canté sus himnos, casi sin voz, solo con un suspiro. Jesús, tú eres mi luz. Y de alguna manera, realmente lo era. No con luz eléctrica ni milagros visibles, sino con presencia. Una calidez que ninguna célula podría arrebatar. Lo intentaron todo. Palizas, hambre, silencio. Un día entraron y dijeron, tu esposa te abandonó, tu hija está en un orfanato. Se me cayó el corazón, pero algo dentro de mí gritaba, mentira. Mariam nunca se rendiría. Y Hila, aunque era pequeña, rezaba con más fuerza que muchos adultos. Los condeno también por esto, por utilizar el amor como arma, por intentar destruir la confianza entre padres e hijos. Son maestros en dividir lo que Dios ha unido. Escuché historias de otras personas. A Nargus, madre de 3 hijos, le quitaron a sus hijos. Hussein fue expulsado de su trabajo por negarse a negar su fe. Cada nombre es una herida, cada testimonio, una chispa. Pero en medio del dolor encontré a otros, hombres marcados por crímenes, vicios y rebeldía política. Y por la noche, cuando los guardias dormían, susurrábamos a través de las paredes. Fue como lanzarnos cuerdas unos a otros en un mar embravecido. Comencé a hablar de Jesús, sobre el libro que lo cambió todo. Algunos se rieron, otros se burlaron, pero hubo quienes escucharon con ojos hambrientos, sedientos de algo más. Karim fue uno de ellos. Ex narcotraficante, arrestado por vender heroína, un rostro endurecido por la vida. Pero una noche al otro lado del muro, su voz vaciló. Cuéntame sobre esto, Jesús. Me apoyé en el frío hormigón, respiré hondo y comencé. Porque de tal manera amó Dios al mundo, me temblaban los labios. Mi voz era débil, pero las palabras salieron. Juan 3:16, susurrado en la oscuridad como una antorcha en una cueva. La noche siguiente, Karim se arrodilló en el frío suelo de su celda y su voz temblorosa y llena de algo que parecía esperanza
rompió el silencio. Jesús, si es verdad, ven a mi vida. Él lloró, yo lloré. Y allí, en esa prisión hecha para destruirnos, nació algo sagrado. 5 hombres acudieron a Jesús en los meses siguientes. Sus historias, sus heridas, sus cicatrices. Todos encontraron redención donde solo se les había prometido sufrimiento. Condené al régimen por mantenernos encadenados, pero alabé a Dios por usar esas cadenas como puentes, porque donde el odio quería silencio, Dios sembró canciones. No todos querían escuchar. Algunos guardias nos menospreciaban. Seth era uno de ellos, joven, duro, con ojos de piedra. Pateó mi comida y escupió palabras duras. Tu Jesús no te salvará aquí. Pero lo vi, una grieta. Detrás de la ira había algo, tal vez duda, tal vez hambre. Y oré, no por mi libertad, sino por su alma. Condené al régimen por envenenar corazones como el de Seth, por convertirlos en herramientas de represión, por mentir sobre el Dios que también los ama. Ya habían hecho cosas peores. El pastor Hussein Sudman fue ahorcado en 1990. Yusef Nadarkhani, condenado por predicar el evangelio. Condené su sed de sangre, su miedo a una fe que crece incluso bajo la espada. Después de 8 meses me liberaron, no por misericordia, pero porque afuera se oían voces gritando. Quizás Ilham había mencionado mi nombre. Quizás cristianos que nunca había conocido estaban rezando por mí. Me dejaron afuera de Evans como si estuvieran desechando un problema. Mi cuerpo estaba destrozado, mi ropa estaba rasgada, pero el aire de Tyrone sabía a libertad. Me tambaleé por las calles hacia nuestro barrio, y allí estaban. Miam corre hacia mí y sus brazos me reconstruyen. Hila, mi pequeña, se aferra a mí como si nunca me fuera a soltar. Las lágrimas empaparon mi camisa, y en ese abrazo, todo el dolor se convirtió en una promesa. Nuestra iglesia sobrevivió, se extendió a nuevos hogares y creció. La fe que querían aplastar floreció, y condené una vez más al régimen por pensar que el sufrimiento destruye el amor, por pensar que podían extinguir la luz de Jesús con la persecución. Me quitaron 8 meses, pero Dios sembró semillas en esos meses, y ahora lo he jurado. Continuaré, predicaré, serviré, brillaré, aunque sea desde dentro de las celdas. Hoy estoy aquí de nuevo, sentado escuchando los sonidos que volvían para atormentarme. Botas en el pasillo. La policía, una vez más, a nuestra puerta. Evan nunca nos abandona por completo. Pienso en los que dejé allí, los que están entrando ahora, en la iglesia que aún vive bajo tierra en Irán, respirando fe entre paredes agrietadas. Condeno al régimen por su brutalidad, por arrestar a casi 2000 cristianos desde 2020, por quemar miles de Biblias, por intentar matar a hombres como yo. Pero hay algo que no entienden. No pueden matar a Jesús. Mientras la puerta vuelve a vibrar con las patadas del régimen, cierro los ojos y rezo. Úsame, Señor. Aunque me vuelvan a encadenar, su oscuridad es grande, pero tu luz, Jesús, es más grande. Las marcas que dejó la invasión de 2018 en nuestra puerta todavía están allí. Cicatrices de madera, como los que llevo en mi espalda. Me liberaron, sí, pero la libertad aquí es una mentira en uniforme. Y aún así, aquí estamos. Miam a mi lado. Hila, mayor, pero aún tan sensible a la voz de Dios. Nuestra iglesia reunida en los rincones más recónditos de Tyrone, encendiendo velas con fe. Y mientras los pesados pasos se acercan una vez más, respiro profundamente y pienso, si este es mi final, que brille con la luz del principio. Esta es la historia del precio que pagamos, del dolor que recae sobre aquellos que más amo y por qué nunca abandonaré la lucha. Tran se despertaba cada mañana con el corazón acelerado. El sonido de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos en el gran bazar. El cálido aroma a pan de las panaderías de Bárbara. El estruendo de los taxis atravesando las calles brumosas. Amaba esta ciudad con toda mi alma. Tyrone era un poema viviente, un lugar donde cada taza de té compartida con un vecino reconfortaba el corazón. Pero para cristianos como nosotros, Tyrone era una trampa invisible. Tras mi liberación, el régimen nunca me dejó en paz. Estaban ahí, siempre al acecho. Las cámaras disparaban flashes en las esquinas, los informantes se escondían en los cafés y los vecinos que antes sonreían ahora se convertían en espías por unas monedas. Condeno al régimen por esta prisión sin muros, por convertirnos en fantasmas, por robarnos incluso el derecho a rezar, a respirar, a simplemente existir. Más de 1 millón de cristianos en Irán viven esta cruel realidad. Para el régimen, nuestra fe es un crimen. Los condené por tildarnos de traidores cuando lo único que hacemos es amar a Jesús. Nuestro apartamento era nuestro refugio, un pequeño santuario donde las paredes albergaban el suave sonido de himnos cantados en susurros, pero también era nuestro objetivo. Tras aquella brutal invasión,
Las miradas de los vecinos cambiaron, antes cálidas, ahora frías y desconfiadas. Miam fue la primera en sentirlo. Ella, que enseñaba en la escuela local, querida por todos los estudiantes por su sonrisa y sus historias sobre poetas como Hafs, fue llamada por el director apenas una semana después de mi liberación. «Estás casada con un cristiano», dijo con voz fría. «No podemos permitir esto aquí». Sin explicación alguna, sin posibilidad de defenderse, la despidieron. Le quitaron el trabajo por mi fe. Condené al régimen por esta crueldad, por castigar a una mujer inocente, por propagar su odio en las escuelas, envenenando los corazones de los niños. Miam regresó a casa pálida, con las manos temblorosas mientras colocaba su mochila en el suelo. «Raza, ¿qué vamos a hacer?», preguntó con firmeza a pesar de sus lágrimas. La abracé, sosteniendo su frágil cuerpo, y oré a Jesús. «Danos fuerza». Hila también sintió el peso del régimen. Su mundo, tan pequeño y puro, se encogió ante la sombra que nos rodeaba. En la escuela sus amigos dejaron de jugar con ella. Sus padres les advirtieron que evitaran a mi hija. «Tu padre es un traidor», dijeron, y un niño incluso tiró su cuaderno al suelo. Con tan solo 7 años, Hila llegó a casa con las trenzas deshechas y el corazón roto. El año pasado la expulsaron de la escuela, acusándola de dibujar una cruz en la clase de arte. Una mentira cruel, pero poco importó. Condené al régimen por esta maldad, por herir a mi hija, por inculcar el odio en los niños sin que comprendan lo que significa realmente la fe. Los ojos de Hila, que antes brillaban de alegría y risa, estaban en silencio, pero su pequeña voz aún se unía a nosotros en la oración, cantando suavemente: «Jesús me ama». Condené al régimen por intentar robarle su felicidad, por hacer que un niño pague el precio del amor de sus padres a Dios. Esta no es solo nuestra historia. En todo Irán, las familias cristianas soportan la misma carga. Fatame, una hermana de nuestra iglesia, perdió la custodia de su hijo después de que su esposo la denunciara por su fe. Hassen fue despedido de su fábrica cuando su jefe descubrió que se había bautizado. Condené al régimen por estas injusticias, por separar a los niños de sus madres, por arrebatarles el sustento, por erigir un sistema que castiga el amor. El artículo 18 informó que más de 300 cristianos perdieron sus trabajos o hogares solo en 2024. Sus vidas fueron destruidas por adorar a Jesús. Condeno al régimen por su constante vigilancia, por convertir a los vecinos en enemigos, por hacer de la confianza un lujo que no podemos permitirnos. En Isfahán, una familia fue desalojada después de que su casero encontrara una Biblia escondida. En Shiraz, una mujer fue rechazada por sus vecinos en el mercado simplemente por rezar en silencio. Este era el plan del régimen: aislarnos, quebrantarnos, hacernos negar a Jesús. Pero no conocían a nuestro Dios. La valentía de Miam se convirtió en nuestro ancla. Tras perder su trabajo, podría haberse dado por vencida, pero no lo hizo. Fundó un movimiento de estudio bíblico para mujeres, reuniones secretas con hermanas como Mina y Sara. Se reunían en nuestro apartamento en voz baja, compartiendo versículos de sus Biblias digitales en sus teléfonos. Las Biblias de papel eran demasiado peligrosas. Miam enseñó desde Romanos 8:18. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada. Su fe era un fuego que ardía con más fuerza que las amenazas del régimen. Condeno al régimen por intentar silenciar a mujeres como ella, por arrestar a conversos como Siman, que pasó 6 meses en la prisión de Evan solo por dirigir un grupo de oración. El grupo de Miam creció rápidamente. 10 mujeres, luego 15. Sus oraciones eran un escudo invisible contra la oscuridad que nos rodeaba. La observaba con el corazón rebosante de orgullo y agradecía a Jesús por darme una esposa más fuerte que el acero. Pero los riesgos aumentaban con cada encuentro. Los espías del régimen estaban por todas partes, atentos en cada callejón. Un nuevo vecino, un hombre de aspecto sospechoso, se mudó al otro lado del pasillo. Hizo demasiadas preguntas sobre nuestros invitados. Sospeché que era Basie, parte de la policía moral pagado para vigilarnos. El mes pasado, una iglesia en Karage fue allanada después de que un vecino avisara. 5 miembros fueron arrestados y sus Biblias quemadas. Condeno al régimen por esta traición, por enfrentar a las comunidades entre sí, por hacernos temer incluso a nuestra propia sombra. Cambiamos nuestros horarios, usamos palabras clave y oramos en susurros. Hila aprendió a mirar por la ventana con sus pequeñas manos agarrando las cortinas, buscando coches extraños que pasaban lentamente. Condené al régimen por eso, por convertir a mi hija en una vigilante, por robarle su infancia con su odio. Yo también he corrido riesgos. He escondido a conversos que habían huido de sus hogares, como un joven impulsivo cuyo padre lo había golpeado por abandonar el Islam. Llegó a nuestra puerta con la cara llena de cicatrices, solo con una camisa y una Biblia digital. «Pastor Raza, ayúdeme», suplicó con voz temblorosa. Lo recibimos,
Lo alimentamos y oramos juntos. Le enseñé el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y vi la esperanza brillar en sus ojos cansados. Pero ocultarlo era peligroso. Ser descubierto significaba prisión para todos. Condené al régimen por obligarnos a vivir en las sombras, por perseguir a hombres como ese joven, por castigar a quienes se atreven a buscar a Jesús. En 2024, unos 500 cristianos huyeron de sus hogares. Sus vidas fueron destrozadas por sus familias, por la policía y por el miedo. Condené al régimen por este exilio forzado, por llevar a los hijos de Dios al silencio y a las sombras. Pero nuestra iglesia creció, un milagro en la oscuridad de Tyrone. Nuevos creyentes llegaron, atraídos por sueños, por susurros de esperanza. Jabad, exoficial del CGRI, se unió a nosotros. Soldados que antes sirvieron al régimen ahora sirven a Jesús. Vio de cerca las mentiras del régimen, su corrupción disfrazada de fe. Raza, ellos temen a su Dios, me dijo en voz baja. Condeno al régimen por su miedo, por temblar ante una fe que ofrece amor y no poder. Farhad, un exdrogadicto, dirigió las oraciones con un fervor que envidié. Mina, viuda, compartió su comida con los nuevos miembros. Su generosidad desafió el odio del régimen. Los condené por intentar destruir a esta familia, por invadir iglesias como la nuestra, por pensar que podían impedir la obra de Dios. La presión sobre Miam e Hila era inmensa. Una noche una piedra rompió nuestra ventana. El cristal se hizo añicos en el suelo y había una nota atada. Apóstatas, abandonadlo o morid. Hila gritó, su pequeño cuerpo temblando. Miam la levantó cantando un himno persa para calmarla. Pero vi el miedo en sus ojos. Condené al régimen por este terror, por incitar al odio a los vecinos, por sembrar el miedo en mi hija dentro de su propia casa. Al día siguiente nuestro propietario nos aumentó el alquiler. Un mensaje claro para que nos echaran. He escuchado historias similares. Familias desalojadas, casas vandalizadas, todo por culpa de su fe. Condené al régimen por esta persecución, por utilizar el dinero, el miedo y la violencia para destruirnos. Pero nos mantuvimos firmes. Nuestra fe era una llama que el régimen no podía tocar. El estudio bíblico de Miam se convirtió en nuestro salvavidas. Sus palabras infundían valor a las mujeres. Hila volvió a dibujar con sus cruces ocultas entre delicadas flores y sus oraciones más audaces. Prediqué en nuestro apartamento con voz suave pero segura, compartiendo Mateo 5:10-12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestra iglesia era una familia unida por el amor, no por la sangre. Condeno al régimen por intentar separarnos, por detener a 1978 cristianos desde 2020, por quemar 12,000 Biblias. Creían que el dolor nos silenciaría, pero nos hizo más fuertes. Nuestras oraciones se elevaban como incienso. Mientras la policía llama a la puerta con el eco de sus botas como aquella noche de 2018, sé el coste, el trabajo de Miam, la infancia de Hila, nuestra seguridad robada por un régimen que odia a Jesús. Los condeno por sus cadenas, sus mentiras, su guerra contra la fe. Pero sostengo la mano de Miam, siento el calor de Hila y sé que Jesús está aquí. Mientras la puerta tiembla, rezo. Señor, protege a mi familia y deja que tu luz brille. El régimen podrá hacernos daño, pero nunca nos quebrará. La policía está nuevamente en nuestra puerta. Se oyen golpes como de truenos en el silencio de nuestro apartamento en Tyrone. El aire está cargado de miedo. La vela sobre la mesa parpadea como si supiera lo que va a pasar. Miam, mi esposa, sostiene a Hila, nuestra hija de 10 años, con sus ojos feroces por la fe que nos ha sostenido durante una década de persecución. Farhad, Mina, Jabad y los demás en nuestra iglesia doméstica esperan en silencio. Tus oraciones no son pronunciadas, sino sentidas, pesadas en la habitación. Las botas del régimen están de vuelta, listas para destrozarnos, tal como lo hicieron en 2018 cuando me arrastraron a la prisión de Evan. Los condeno por este odio, por invadir nuestros hogares, por llamar crimen a nuestro amor por Jesús. Mientras estrecho la mano de Miam, pienso en la carta que escribí anoche, un mensaje secreto a la iglesia global, sacado de contrabando por Ellis. Es mi grito de justicia, mi testimonio del sufrimiento de Irán y mi esperanza de que la luz de Dios brille en esta oscuridad. Esta es la historia de esa carta, la visión que la inspiró y por qué condeno al régimen iraní por intentar aplastar una fe que se niega a morir. Tyrone nunca duerme. Sus calles bullen con el bullicio de la vida, los vendedores de pistachos en el gran bazar, el aroma del chai flotando en los puestos de las esquinas, la llamada a la oración resonando desde las mezquitas. Amo esta ciudad. Su alma persa se entreteje en cada poema, en cada sonrisa compartida durante una comida. Pero para los cristianos, Tyrone es un campo de batalla. El régimen nos observa, sus cámaras parpadean como ojos hambrientos,
Sus informantes se esconden a plena vista. Desde que me liberé de Evan, la presión ha aumentado. Es como un nudo apretado alrededor de nuestros cuellos. Condeno al régimen por esta opresión, por convertir nuestro hogar en una prisión, por hacernos temer cada llamada a la puerta. Más de 1 millón de cristianos en Irán viven así. Nuestra fe es un blanco en su guerra contra la verdad. Los condeno por sus mentiras, por llamarnos espías, por arrestar a 1978 de nosotros desde 2020, solo por orar a Jesús. Anoche, mientras las luces de Ton centelleaban fuera de nuestra ventana, me senté en nuestra pequeña mesa. Una sola lámpara proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. Miam dormía respirando suavemente mientras Hila se acurrucaba a su lado sosteniendo un dibujo, una cruz escondida dentro de una rosa. Tomé un bolígrafo y papel, objetos raros en un mundo donde las palabras pueden matar, y comencé a escribir mi carta. Hermanos y hermanas en Cristo, escribí. Soy Raza Farhadi, pastor de Tirón, y les escribo desde la sombra de la persecución. Mi mano temblaba, no de miedo sino de ira, por el peso de lo que necesitaba decir. Condené al régimen por su crueldad, por asaltar nuestras iglesias, por quemar 12,000 Biblias, por ejecutar a hombres como Hussein Sudman en 1990, cuyo único crimen fue predicar a Jesús. Mi carta fue un llamado al mundo, no a la venganza, sino a la justicia, a la oración, para que la iglesia vea el dolor de Irán y nos apoye. La carta nació de mi corazón, pero también del cielo, en la celda fría y húmeda donde pasé 8 meses. Una noche, en la más profunda oscuridad, cuando mi cuerpo me dolía por los golpes y mi alma estaba pesada, tuve una visión. Estaba en mi celda, pero las paredes habían desaparecido y en su lugar aparecía un campo de luz, más brillante que el sol de Tyrone. Jesús estaba allí, su rostro gentil pero fuerte. Su voz era como un río suave pero firme. Raza, no temas. Tu sufrimiento no es en vano. Mi iglesia se levantará en Irán y el mundo lo sabrá. Sentí que mis rodillas cedían. Las lágrimas corrían por mi rostro, sintiendo su amor como un fuego cálido en mi pecho. Me mostró rostros, Farhad, Mina, Shabbat y miles más, adorando libremente con sus cadenas rotas. Me desperté y las paredes estaban frías como piedras debajo de mí, pero mi corazón estaba en llamas. Romanos 8:18 llenó mi mente. Los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de revelarse. Condeno al régimen por pensar que podría evitar esto, luchando contra un Dios que convierte las cárceles en lugares de esperanza. Esta opinión motivó mi carta. Cada palabra, una oración. Cada frase, una súplica. Cada frase, una condena. Escribí sobre las atrocidades del régimen. 54 cristianos arrestados solo en 2024, acusados de amenazar la seguridad nacional al cantar himnos. Conté la historia de Shiran, a quien azotaron 40 veces por compartir una Biblia, y de Vietnam, encarcelado durante 2 años por asistir a una reunión de oración. Condené al régimen por sus torturas, por golpear a las mujeres, por detener a los padres, por pensar que el dolor podía matar la fe. Escribí sobre familias destrozadas. Fátima, quien perdió a su hijo en el tribunal. Hussein, despedido para su bautismo. Condeno al régimen por sus leyes crueles, por prohibir las conversiones, por castigar a quien abandona el Islam por Jesús. Solo en el último año, más de 300 cristianos han perdido sus trabajos y sus hogares. Sus vidas fueron destruidas por amar a Dios. Condené al régimen por este mal, por convertir a los vecinos en espías, por hacer de la confianza un lujo demasiado peligroso como para renunciar a él. Escribí sobre nuestra iglesia un milagro a la sombra de Tron. Nos reunimos en secreto, susurrábamos nuestros himnos y escaneábamos nuestras Biblias para evitar ser detectados. Miam lidera los estudios de la mujer. Su coraje es una luz para hermanas como Mina, que reza con fuego, y Sara, que se arriesga a ir a prisión por su fe. Farhad, un exdrogadicto, comparte con valentía a Jesús. Jabad, un exiliado musical, ha encontrado una nueva vida con nosotros. Condené al régimen por perseguirlos, por asaltar casas como la nuestra en Karage, Esbahan, donde 5 fueron secuestrados el mes pasado. Queman nuestras cruces, nos roban la paz, pero no pueden robarnos la esperanza. Escribí sobre Hila, mi hija, orando a pesar de los acosadores. Sus dibujos de cruces ocultas son una rebelión silenciosa. Condeno al régimen por hacerle daño, por hacer de una niña la guardiana de su propio amor por Jesús. La carta no era solo mi historia, fue la historia de Irán. Hablé del crecimiento de la iglesia, de 500 miembros en 1979 a más de 1 millón hoy. Un incendio que el régimen no puede apagar. Entran en una casa, otros 2 se ponen de pie, detienen a un pastor, quedan 10 fieles. Condeno al régimen por su miedo, por temblar ante una fe que no puede controlar. Escribí sobre los mártires,
Hussein Sudman, ahorcado por predicar. Mechi de Bajalle, asesinado por su testimonio. Su sangre alimenta a la iglesia, su coraje es nuestra fuerza. Condené al régimen por sus asesinatos, por pensar que la muerte puede detener a Jesús. Usef Nadarani, condenado a 15 años de prisión, todavía predica en el cielo. Los condeno por sus cadenas, pero alabo a Dios por su libertad. Pido al mundo que ore, hable y actúe. No permitamos que nuestro sufrimiento sea silenciado. Escribí, cuenten nuestra historia, oremos por justicia, apoyen a grupos como Ministerios Elam. No pedí la guerra, no pedí el odio, pedí amor, que la iglesia nos apoye mientras defendemos a Jesús. Condeno al régimen por sus mentiras, por llamarnos espías cuando solo somos creyentes, por ocultar sus crímenes al mundo. Más de 1978 detenciones desde 2020, 12,000 Biblias quemadas, innumerables vidas destruidas. Este es su legado, y lo condené con cada palabra. Seleccioné el papel, se lo entregué a un hermano de confianza, sabiendo que podría llegar al mundo o costarme la vida. Horas, Jesús, deja que tu luz brille. Cuando terminó, amaneció en Tron, los detalles de la ciudad brillando bajo la primera luz. Pensé en Miam, en su fuerza sosteniéndonos durante el acoso de Hila y la pérdida de su trabajo. Pensé en Hila, sus oraciones eran más fuertes que las amenazas del régimen. Pensé en mi iglesia, una familia unida por la fe, no por el miedo. Condené al régimen por intentar destruirnos, por invadir nuestros hogares, por quemar nuestra esperanza. Me arrestaron una vez, me dieron una paliza, mintieron sobre mi familia, pero nunca lograron capturar a Jesús. Ahora, a medida que los golpes se intensifican, sé que volverán. He confiado la iglesia a Mariam. Sus manos son firmes, su corazón está listo. Ella liderará como siempre, su oficio femenino, una fortaleza de fe. Pienso en la visión de Evan, la promesa de Jesús de que su iglesia se levantará. Ahora lo veo. Los nuevos creyentes en Shiraz, Rasht y Mashhad se reunieron en el sótano y rezaron en susurros. Condeno al régimen por su ceguera, por luchar contra un Dios que ya es uno. La semana pasada un hombre llamado Arash, a quien había escondido, se unió a nuestra iglesia. Tus heridas sanaron, tu fe se renovó. Una mujer, Nargas, cuyos hijos fueron arrebatados, reza con nosotros, con esperanza inquebrantable. Condeno al régimen por su crueldad, pero alabo a Dios por su valentía. La iglesia crece, 1 millón de creyentes, porque Jesús está vivo, porque el amor es más fuerte que el odio. La puerta tiembla, la policía grita, abre o lo romperemos. Miro a Miam, tus ojos dicen lo que las palabras no pueden. Resistiremos, lucharemos, confiamos en Jesús. Hila sostiene su dibujo, su pequeña voz susurra un himno. Condeno al régimen por este momento, por obligarnos a enfrentar sus armas, por pensar que pueden impedir la obra de Dios. Mis cartas se han ido, llevadas por manos en las que confío. A un mundo que rezo me escuche. Mientras me preparo para enfrentarlos, le pido a Jesús, venga tu justicia, que tu luz brille. La oscuridad del régimen es profunda, pero su amor es más profundo. Lo llevaré, aunque me vuelvan a encadenar. La puerta de nuestro apartamento en Tron se dio bajo los puños del régimen. La madera se hizo añicos como la esperanza que intentaron aplastar. La policía hizo una redada, sus gritos cortando el aire iluminado por las velas, sus botas negras pisoteando los cojines donde nuestra iglesia local había orado momentos antes. Miam sostenía a Hila, mi hija de 10 años, con sus ojos llenos de fe, mientras Farhad, Mina, Shabbat y los demás permanecieron en silencio. Sus oraciones eran un escudo que ninguna arma podía perforar. Era el año 2025 y el régimen había regresado, como en el 2018, para encadenarme por amar a Jesús. Los condeno por este odio, por invadir nuestra casa, por llamar crimen a nuestra adoración. Mientras me ataban las muñecas, miré a Mariam. Su asentimiento me dijo que me mantuviera firme, y para Hila, su manita sosteniendo el dibujo de una cruz. Mi carta a la Iglesia Global había desaparecido, contrabandeada. Un clamor de justicia ahora en manos de Dios. Horas. Jesús, deja que tu luz brille. Listo para enfrentar nuevamente la prisión de Evan, sabiendo que 1 millón de cristianos en Irán no serán silenciados. Las calles de Tron se desdibujaron ante el coche de policía, desde el pulso de la ciudad, de los taxis tocando la bocina, de los bazares con aroma a azafrán, de las mezquitas vivas a pesar del gobierno del régimen. Me encantó este corazón persa, su poesía, su calidez. Pero condeno al régimen por envenenarlo, por convertir a los vecinos en espías, por hacer que los cristianos vivan como sombras. Más de 1978 creyentes detenidos desde 2020, 12,000 Biblias quemadas, vidas destruidas por la fe. Este fue su legado.
y lo condené con cada aliento. La camioneta se sacudió hacia Evan, sus paredes grises, símbolo de su crueldad. Pensé en Mariam dirigiendo nuestra iglesia ahora, y en Hila, rezando a pesar del miedo. Condené al régimen por hacerles daño, por robarle la paz a mi hija, por castigar a una esposa cuyo único crimen fue amar a Jesús. Evan me tragó otra vez. El hedor a moho y desesperación era más denso de lo que recordaba. Los guardias me empujaron a través de las puertas. Sus voces burlonas resuenan. «Vuelve, apóstata». Uno de ellos se burló quitándome el abrigo, dejándome temblando con una camisa fina. Volví a ser un número. No Raza Farhadi, pastor, esposo, padre. Solo una amenaza por predicar a Cristo. Condeno al régimen por esta mentira, por acusarnos de propaganda o de espionaje, por ocultar su odio detrás de leyes. Torturaron a Farid Fati durante 361 días en régimen de aislamiento. Youssef Nadarani fue condenado a 15 años por un sermón. Los condené por sus cadenas, por pensar que podían romper un alma sostenida por Jesús. La celda era más pequeña esta vez. Su suelo de cemento parecía hielo. Una única lámpara zumbaba sobre mí. Me senté con dolor de espalda y oré. Señor, úsame aquí también. Los interrogatorios fueron brutales, peores que antes. Me arrastraron a una habitación, las paredes estaban marcadas y había una silla de metal fría debajo de mí. «Confiesa», gritó un guardia golpeando la mesa con el puño. «Díganos el nombre de su iglesia, sus contactos». Negué con la cabeza y apreté la mandíbula. «Sirvo a Jesús, nada más». Su bota golpeó mis costillas. El dolor ardía como fuego. Querían traición. Nombres de Farhod, Mina, incluso Mariam. Condenamos al régimen por esta violencia, por golpear a un hombre que no le hizo daño a nadie, por exigir mentiras para alimentar su miedo. Me acusaron de trabajar con el ministerio Elum, de conspirar con Occidente. Disparates, pero la verdad no importaba. La sangre goteaba de mis labios, pero permanecí en silencio. Mateo 5:10-12 en mi corazón. Bienaventurados los que padecen persecución. Después vino el confinamiento solitario. Una celda tan estrecha que no podía acostarme. La oscuridad me oprimía como un peso. El silencio gritaba, roto por gritos lejanos. Quizás real, quizás mi mente en pedazos. Pensé en las calles de Throne, en el olor del pan, en la risa de Leila. Condené al régimen por esta tortura, por encerrarnos en cajas, por pensar que podían aplastar la fe con la desesperación. Recordé a Shiran siendo azotado 40 veces con una Biblia. Benam preso por rezar. Canté un himno persa, suave como un susurro. Jesús mi Salvador. Las notas, mi rebelión. Dios estuvo aquí en el frío, en el dolor. Tu presencia como una mano cálida en mi hombro. Condené al régimen por su ceguera, por luchar contra un Dios que no podían ver. Los guardias intentaron quebrarme. Hambre, falta de sueño, mentiras. Tu esposa está en prisión, dijo uno de ellos con una sonrisa cruel. Solo tus hijas. Me dolía el corazón, pero yo conocía la fuerza de Miam, las oraciones de Leila. Condenemos al régimen por estas mentiras, por convertir el amor en un arma, por atacar a las familias para matar la fe. He oído hablar de otros. Fateme, su hijo arrebatado por los tribunales. Nares, rechazado por su cruz. En el bloque de celdas susurraba a través de las paredes a los reclusos, a los ladrones, a los adictos, a los rebeldes. Les hablé de Jesús, su amor en Juan 3:16. Un hombre, raza sin parentesco, escuchó con voz ronca. «Orad por mí», dijo. Oramos y sus lágrimas se unieron a las mías. Un nuevo hermano en Cristo. Condené al régimen por arrestarnos, pero alabé a Dios por convertir sus cadenas en iglesias. 7 hombres se encontraron con Jesús en el cielo. Milagros en la oscuridad. Un guardia se había ablandado con el paso de las semanas. Sus patadas se volvían más débiles y su mirada más curiosa. «¿Por qué no te rindes?», preguntó entregándome un trozo de pan. Sonrió con el rostro magullado. «Jesús me ama, y te ama a ti también». Él miró hacia otro lado, pero yo oré por él, sintiendo una grieta en su corazón. Condené al régimen por envenenar a hombres como Sajed, por hacerles odiar lo que podrían amar, por temer una fe que se congela. Mataron a los pastores. Hussein Sudman fue ahorcado en 1990. May Debaje asesinada por su testimonio. Condeno vuestra sed de sangre, vuestra guerra contra el pueblo de Dios, pero sus espadas solo agudizaron nuestra resolución. Después de 6 meses, el régimen me liberó. No por misericordia, sino por presión. Global Voices, tal vez Elum Ministries, tal vez mi carta ha llegado al mundo. Me echaron lejos de Evan. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu era fuerte. El aire de Throne era libertad. El ruido de la ciudad, una canción. Taxis, vendedores, vida. Regresé a casa tambaleándome. Los brazos de Miam esperándome. Los sollozos de Leila empapando mi camisa. «Baba, has vuelto», susurró. «Tu dibujo de cruz en mi mano». Nuestra iglesia había crecido.
Miam liderando con fuego. Su estudio de mujeres ahora cuenta con 20 miembros. Condené al régimen por pensar que podía detenerla. Por subestimar a una mujer cuya fe movió montañas, se unieron nuevos creyentes. Una erupción de esperanza, sanados de sus heridas. Nargas rezando a pesar de su pérdida. Condené al régimen por su crueldad, pero alabo a Dios por sus milagros. La iglesia estaba viva, reuniéndose en nuevos hogares, y su luz se extendía. Oí hablar de grupos en Shiraz, Rasht, Mashhad, sótanos, áticos, corazones, que adoraban a Jesús. Hoy en día hay más de 1 millón de cristianos, frente a los 500 que había en 1979. Un incendio que el régimen no pudo apagar. Los condeno por sus redadas, por detener en 2024 a 54 personas por quemar cruces. Asaltaron una iglesia en Karagé, capturaron 5, pero 10 más se rebelaron. Condené su miedo, su lucha contra un Dios que ganó. Miam me contó que Jabad organizaba reuniones, Farad predicaba y Mina alimentaba a los pobres. Condené al régimen por cazarlos, pero su fe era más fuerte que el acero. Esta noche, estoy en un sótano de la tierra, una nueva iglesia, sus paredes desnudas pero calentadas por la fe. Miam está a mi lado, la mano de Leila en la mía, su cruz dibujada en el suelo. Farad llovió alrededor, Mina reza, Jabad vigía porta. El régimen todavía sigue ahí, tus cámaras, tus espías. Pero aquí estamos amándolo. Los condeno por sus cadenas, sus torturas, su guerra contra Jesús. Me quitaron mi libertad, me robaron la paz de mi familia, pero no pueden quitarme la fe. Canto un himno persa, Jesús, mi rey. Mi voz se eleva desafiante. La iglesia crece, el corazón de Irán se transforma, y la victoria de Dios es segura. Mientras oro, Señor, que tu luz brille. Sé que pase lo que pase, su amor nunca fallará.